¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Inventario, la agenda cultural de los universitarios. Y como cada semana los saludamos Rosa Brizuela y Alfonso Borbolla. Tenemos arte, cine, ciencia y poesía entre lo más destacado de esta semana, y esto es parte de lo que veremos. Con un dron de 6 hélices y sistema GPS, el hexacóptero de la UNAM monitorea su reserva ecológica. La libertad de expresión nos da derecho a la blasfemia. Roberto Blancarte reflexiona en torno al atentado a la revista francesa Charlie Hebdo. Estaremos en Casa del Lago para conocer el proyecto Entre 6 Spaces, entre 6 cuerpos de agua, que incluye instalación de arte sonoro, video y danza. Con gran éxito arrancó el Festival de Cine en San Cristóbal de las Casas, donde la UNAM tiene una participación sustantiva. Y en el estudio estará con nosotros Harold Torres para hablar de la película González, que muy pronto estará en pantallas comerciales. Vamos a comenzar con la información. Este 20 de enero cumplió 90 años el poeta Ernesto Cardenal, un hombre que ha destacado en las letras, en la política y también en la religión. Admirador de Pablo Neruda y considerado el poeta nicaragüense vivo más notable, su obra suma más de 30 libros e incluye poesía, ensayo y memorias. Enseguida vamos a ver una semblanza y a escuchar al poeta. Para algunos es posible, para otros no. Para mí no es posible. Para mí no es posible porque la poesía nos hace humanos. Ernesto Cardenal nació poeta. Comenzó a escribir a los 7 años en su natal Nicaragua. Ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM apenas cumplida la mayoría de edad. Y fue en México donde inició su preparación religiosa, que continuó hasta ordenarse sacerdote en 1965. A la par de esa preparación religiosa, este hombre de cabeza blanca y palabras firmes, nominado al Premio Nobel de Literatura en 2005 y ganador del Reina Sofía de Poesía 2012, apoyó a los sandinistas y fue fundador de la comunidad de Solentiname. Ha sido interlocutor de personajes como Salvador Allende y el subcomandante Marcos, pero sobre todas las cosas se declara admirador de la belleza. Hora Cero, Cántico Cósmico y Salmos son algunas de las obras de Cardenal, quien se ha referido a nuestro país como su segunda patria y ha abordado de manera novedosa los temas que le han interesado. Me gusta que hayan incluido aquí este poema que se llama El celular, que es de los últimos que he escrito. Hablas en tu celular y hablas y ríes en tu celular sin saber cómo se hizo y menos cómo funciona. Pero ¿qué importa eso? Lo grave es que no sabes, como yo tampoco sabía, que muchos mueren en el Congo. Como un tributo a su obra, Trilce Ediciones presentó en la FIL Guadalajara 90 en los 90, una antología biográfico-poética que da muestra de la rebeldía y la poética del nicaragüense. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Pues hoy a sus 90 años, Ernesto Cardenal vive alejado de la política y dedicado a la escultura y obviamente a la escritura. Y vamos con otro tema que ha destacado Poncho a nivel internacional. Hace unas semanas se acordarán que les presentamos en este espacio a 3 caricaturistas que opinaron sobre el atentado a la revista Charlie Hebdo. En esta ocasión y en el contexto de la revista francesa, el doctor Roberto Blancarte, sociólogo especializado en religión, laicidad y democracia, analiza el derecho a la blasfemia en la República laica. El problema central, digamos, de la discusión acerca de los límites de la libertad de expresión y estar directamente relacionado con el tema de la blasfemia. Nos hemos ganado ese derecho porque separamos la política de la religión, que se ha ganado en el mundo occidental, pero no en otras partes del mundo. Yo estoy de acuerdo que yo no voy a ir a Irán o a Arabia Saudita a hacerlo, porque yo sé que ahí está prohibido. Pero en nuestros países no está prohibido. Por eso, digamos, aunque parece una provocación, en realidad no lo es. Es simple y sencillamente establecer claramente que ese derecho existe entre nosotros y queremos que se respete ese derecho. Yo entiendo que alguien se pueda mostrar indignado y ofendido entre los musulmanes o incluso entre los no musulmanes
por esa manera de mostrar al profeta. Pero eso no les da derecho a declarar fatwas, condenas a muerte a quien así lo hizo. Pueden mostrar su desagrado, pueden hacer manifestaciones, pueden incluso impugnar en los tribunales, pero nada más. Y entonces imagínense si todos en el mundo respondemos con violencia a cualquier cosa con la que no estamos de acuerdo o que no nos parece. Este tipo de actos violentos lo que generan son reacciones negativas y una polarización. Pero si uno es optimista, uno pensará que iremos encontrando los puntos intermedios. Pero los puntos intermedios no son, como algunos pensarían, bueno, que ya los periódicos dejen de ofender a las religiones. No pasa por ahí. Pasa por el contrario, por el fortalecimiento de la libertad de expresión. Y parte, insisto, de esa libertad de expresión es la blasfemia, el derecho a la blasfemia. Ni modo, hay quien no le gustará, insisto, que no prendan la tele, que no oigan la radio de los programas y la televisión y de radio que no les gustan, que no lean a los escritores que no compren las caricaturas que no les gustan. Nadie los obliga en esta sociedad a hacerlo. Educación moral y cívica en primaria y secundaria son las medidas que los franceses han tomado para concientizar a la población desde tempranas edades. Y si ya el tema de la laicidad era vital para los franceses, pues ahora lo van a reforzar con estas medidas. Vamos a pasar a otros temas. Los trazos de uno de los caricaturistas más destacados del país, aunque poco recordado, se rescatan en el libro Así Somos, Andrés Audifred y su México, caricaturas costumbristas mexicanas del siglo XX. Con un texto de Rafael Barajas El Fisgón, la publicación contiene imágenes y obras que forman parte también de la exposición que bajo el mismo nombre se presenta en el Museo del Estanquillo. El libro y la exposición es un homenaje a Andrés Audifred, quien fue uno de los caricaturistas más importantes de la primera mitad de México en el siglo XX. Era una especie de rockstar de la prensa nacional. La gente compraba las publicaciones porque ahí dibujaba Audifred, entre otras cosas, ¿no? Andrés Audifred, entre otras cosas, lo que hizo fue perpetuar la tradición de la caricatura costumbrista mexicana del siglo XIX en el siglo XX y le tocó además una época muy viva de la cultura mexicana, en la que se reflexionaba mucho sobre el ser mexicano, qué es lo que implicaba ser mexicano, cuáles eran los vicios, los defectos, las tradiciones, las costumbres del mexicano. Entonces hace una extraordinaria crónica del México de su tiempo. Así somos, peladitos, inditos, azules, mordelones, tarzanes, cantinflitas, gachos, changuitas, charritas. Así nos dibujó Audifred con sus personajes que bien pueden describirse como fantasmas que nos habitan y nos definen. Diseñado por Vicente Rojo Cama y editado por la Dirección General de Publicaciones del Conaculta, en coedición con el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis, este libro catálogo conmemora el 120 aniversario del natalicio de este caricaturista que trabajó por más de 30 años en el periódico El Universal. Yo creo que es importante rescatar a Audifred, en primer lugar porque es un gran artista. Es decir, en segundo lugar, porque el México que retrata es un México que nos resulta entrañable. Yo digo que es como esta exposición y este catálogo es como si hubiéramos rescatado una película de Pedro Infante que no habíamos visto o un disco de José Alfredo que no conocíamos. Así somos, Andrés Audifred y su México, caricatura costumbrista mexicana del siglo XX, ya se encuentra en las librerías de Educal. No se pierdan esta exposición en el Museo del Estanquillo. Y vamos ahora con nuevas tecnologías, y es que la UNAM cuenta con un dron de 6 hélices, sistema GPS y una montura especial para la movilidad de su cámara. Con este hexacóptero se realizarán estudios de monitoreo y control de la reserva ecológica de la UNAM. Vamos a ver cómo funciona y algunas imágenes que fueron captadas por el dron universitario. La UNAM compró este hexacóptero a finales del año pasado. La idea surgió a partir de que necesitamos hacer un nuevo fotomosaico de la reserva y nos dimos cuenta de que era más fácil comprar un hexacóptero con una cámara y hacerlo nosotros prácticamente año con año. Los aparatos a control remoto son versátiles,
no te arriesgas, no tienes que contratar un helicóptero tripulado ni una avioneta para poder capturar fotos o video en este caso también para diversas aplicaciones, ¿no? Lo primordial es generar información útil para la protección de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Un primer paso sería generar el ortomosaico georreferenciado de Ciudad Universitaria, que no se tiene una actualización desde el 2010. El hexacóptero permitirá realizar estudios para identificar las zonas de mayor absorción de agua en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, así como la presencia y el avance de especies invasoras, como es el caso del pasto quicuyo, que afecta a las especies arbóreas de esta zona. Esto es posible gracias a la altura que puede alcanzar el hexacóptero, a la calidad de su cámara y al sistema de posicionamiento global GPS con el que logra dar estabilidad a su vuelo. Además, esto lo puedes compaginar con un programa de cómputo que te permite programar un trazo. Esto es, hacer un vuelo planificado, marcando los puntos georreferenciados y el GPS lo que hace es localizar esos puntos, volar hacia esos puntos. Tú estimas la altura, la velocidad, el tiempo de espera sobre los puntos y entonces el vuelo es un vuelo programado que prácticamente lo hace solo el aparato. Además de los vuelos programados para diversos estudios, el hexacóptero permitirá realizar otras actividades para el mantenimiento y la protección de la Reserva Ecológica del Pedregal. Por ejemplo, de protección fundamentalmente son los incendios. Con este hexacóptero, cuando nos demos cuenta, lo podemos volar y en ese momento sabemos no solo dónde está ubicado, sino la ruta más fácil para los propios bomberos, y eso nos va a reducir un gran problema serio que tenemos en la reserva. Queremos generar información que sea útil para la comunidad y para todos aquellos que se quieran acercar a la Reserva Ecológica para que se contribuya al conocimiento de esto, ¿no? Para que se genere una conciencia y una conservación de ella. El hexacóptero también podrá servir para otras investigaciones y actividades de diversas dependencias de la UNAM. Nosotros en el Instituto de Biología o en la Facultad de Ciencias, también los biólogos podemos utilizarla en distintas partes, no solo dentro de Ciudad Universitaria. El hexacóptero es de la universidad y para los universitarios. La compañía R+R Arte y Movimiento presentó Entre 6 Spaces, Entre 6 Cuerpos de Agua, un proyecto multifacético que incluye instalación de arte sonoro, video y danza a partir de captaciones de sonido que emiten lagos y ríos de México y Montreal, Canadá. El agua como elemento de vida, muerte, memoria y melancolía. Es la reflexión que pretende transmitir el espectáculo Entre 6 Spaces, Entre 6 Cuerpos de Agua, que se presentó en Casa del Lago bajo la dirección de Rocío Becerril. Entre 6 espacios de agua y 6 cuerpos de agua, hay una temática que viene de la ciencia y también del arte sonoro, y la hicimos nuestra para llevarla a la danza, que es el concepto de espacios receptáculo, un espacio de agua, como lo llaman los biólogos, en donde los sonidos profundos se pueden construir, bueno, se pueden componer, se puede componer una música que nos lleva a un ambiente sonoro en donde nos damos cuenta de la intervención o la relación entre los seres humanos y los cuerpos de agua o los humedales que existen. Si la apuesta es que se proyecten 6 pantallas para que el espectador circule en medio de una instalación y pueda elaborar, construir su propia obra, ¿no? Cada uno saldrá con una idea distinta porque tendrá que observar, no al mismo tiempo, pero sí, según la voluntad, todas las pantallas. A partir de captaciones sonoras de lagos como Chapultepec, Texcoco y de ríos como Yautepec, Papaloapan y el Saint Laurent de Quebec, esta instalación de arte sonoro, video y danza pretende crear conciencia hacia la naturaleza y hacia el ser humano. Una conciencia de una percepción y de una apertura diferente y de ver que esos cuerpos nos dan un servicio. Por ejemplo, los biólogos hablan de un servicio espiritual y estético. Venir al lago de Chapultepec es relajante, es estimulante, da reposo, da tranquilidad, en fin, hay una serie de cosas benévolas que el agua.
Entre 6 Spaces, entre 6 cuerpos de agua, se presentará próximamente en el Centro Nacional de las Artes, en Veracruz, Morelos y en Montreal. Imágenes fragmentadas, banderines utilizados en la venta de casas, dibujos hechos en foamy e impresiones de grandes asteroides son parte de la exposición Amalgama que la artista alemana Annette Kuhn presenta en el Museo Universitario del Chopo. Amalgama es el título de la exposición y significa que hay materiales, aquí obras heterogéneas, que van formando un conjunto donde el total es más que la suma de sus partes. Lo que a mí me importa mucho en mis trabajos es realmente hacer un análisis, experimentaciones muy intensas, cuál es realmente el lenguaje apropiado para el trabajo que viene. Annette Kuhn estudió gráfica y escultura en la Academia Estatal de Artes Plásticas de Stuttgart, Alemania. Desde hace 28 años vive y realiza su obra tanto en su país natal como en México, donde ha recibido premios y reconocimientos. Para la artista, las fotografías de su archivo personal donde muestra el entorno de la Ciudad de México son parte de una instalación con más de 50 dibujos colocados sobre rejas antimotines o imágenes sacadas de su contexto original para provocar otra interpretación en los espectadores. Lo que uno siente como artista y lo que quiere llevar a la realidad se vuelve realidad, ya existe en forma de un trabajo, ofrece la posibilidad de intercambiarse con los espectadores, con los invitados a esta exposición sobre lo que nos está sucediendo y al tratar de entender la estética en la cual estamos viviendo sin darnos cuenta. Amalgama pretende mostrar la reducción del espacio público, la comercialización de la ciudad y la complejidad sensorial que estos problemas ocasionan. Ya está con nosotros en el estudio Harold Torres. Él es protagonista de la película González, una ópera prima que está próxima a estrenarse en salas. Y que ha sido muy bien recibida en festivales internacionales. Harold, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido. Hola Rosa, Alfonso, muchas gracias por invitarnos aquí a TV UNAM. Es un placer para mí estar acá en TV UNAM. Casi tu casa. Casi mi casa. Oye, platícanos de qué va González. González es un thriller que habla de González, podría ser cualquiera. González se llama González porque podría ser González, Gómez, Pérez, todos los apellidos más comunes que tenemos. Y ese es un desempleado más. Él estudió pero no puede encontrar trabajo de su profesión. Está tratando de salir adelante y no lo logra hacer. Debe dinero al banco, no tiene una vivienda propia. Tiene problemas que un gran sector de nuestra población tiene. En un momento de suerte, de milagro, consigue trabajo por fin en un call center de una iglesia de Pare de Sufrir. Y en esta iglesia empieza a encontrar el amor, encuentra una chica, parece que todo le está yendo bien. Cuando conoce al pastor Elías, que es el coprotagonista y que es Carlos Bardem, cuando lo conoce, pues ya parece que todo está yendo bien y resulta que no. Y entonces González rompe todas las reglas para conseguir lo que quiere. Oye, ¿cómo te acercaste tú a crear ese personaje? Porque sí existen estos call centers de iglesias. Que existía. Sí. O sea, digo, lo sabemos gracias a que nos lo dijiste tú, yo no tenía ni idea. Estamos viendo imágenes ahí de la película. ¿Cómo te acercaste a esto? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo lo creaste? Pues con Cristian Díaz Pardo, que es el director de la película, es ópera prima, nos acercamos a estos lugares de una manera ahí como de espías, como una cuestión de espionaje, porque es muy difícil entrar. Hay mucha protección en estos lugares, hay patrullas incluso, hay cámaras de seguridad, y nos adentramos ahí, estuvimos haciendo nuestro trabajo de campo como investigadores, y de ahí fue como tuvimos el chance de poder robarnos muchas de las imágenes que se ocupan en la película, y que en ese sentido es un trabajo de Alisarindo Colón, que hizo como todo el trabajo de arte, es muy similar. De hecho, en los festivales internacionales, mucha gente nos ha preguntado, ¿y cómo lograron entrar allí? Y eso, pues, es en unas cosas que... Hay unas cosas que sí, hay unas cosas que no, pero ya el público lo verá cuando vea la película. Justo eso quería que nos platicaras. Se presentó en el Festival de Cine de la UNAM, ha estado en Montreal, en distintos festivales. ¿Cuáles son esos
momentos, esas cosas por las que ha llamado la atención en estas exhibiciones? Yo creo que de principio, porque es un tema que es común no solamente en América Latina, sino también yo he encontrado hasta en Montreal cuando fuimos, en Los Ángeles he encontrado Pares de Sufrir, y yo creo que es un problema, sobre todo la película habla del lucro de la fe, ¿no? Y del poder que le damos a las instituciones bancarias, a la televisión, al gobierno mismo, y que nosotros como ciudadanos y como sociedad le damos a ellos sin cuestionarlo, ¿no? En ese sentido, aquí lo importante es de cómo la gente que está necesitada y que tiene como necesidad a lo mejor solamente de escucharla en un call center, es capaz de dar su último peso que le queda para ser escuchados. Y es algo bien importante que pasó, por ejemplo, en Brasil. Esto es algo que se empezó a desencadenar ahí, y yo en una ocasión que fui, lo que pasaba es que al gobierno no cumplir las cosas que tiene que cumplir, entran estas iglesias que ofrecen, por ejemplo, guardería para los niños, y entonces ahí empieza a generarse que la población se acerque a estos lugares. Claro. Cuéntanos cuándo estrenan, en qué cadenas van a estar. Vamos a estrenar el 26 de febrero, vamos a estar aquí en el Distrito Federal, Estado de México, Cuernavaca, Puebla, Monterrey y Guadalajara. Y sí, y vamos a salir aproximadamente con 40 copias. Pues bueno, va a estar en la Cineteca, en Cinépolis y Cinemex. Perfecto. González, Harold, muchas gracias. 26 de febrero estrena la película para que la vayan a ver. Acuérdense que es muy importante ir al cine los primeros 2 fines de semana para que la película pueda tener más vida en salas, porque si no, caput. Sí, la realidad. Pues hay que muchas decirle, gracias, Harold, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, nosotros seguimos hablando de cine. Nos vamos al festival, al Festival de Cine de San Cristóbal de las Casas, que con llenos totales en sus diferentes sedes. El pasado fin de semana inició este primer festival llamado el Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas. El Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez fue el escenario donde se llevó a cabo la ceremonia y función inaugural, y en este foro no faltó el reclamo ciudadano por el caso Ayotzinapa. El Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez fue el escenario donde se llevó a cabo la ceremonia y función inaugural del festival, en donde Ayotzinapa no estuvo ausente. Conducida por los actores Arcelia Ramírez y Juan Manuel Bernal, la ceremonia contó con la presencia de autoridades de la cultura nacional y del gobierno del estado de Chiapas. La jornada cinematográfica inició con la proyección del documental Tule Tuvalu, del director suizo Matthias von Gunten, que muestra los efectos del calentamiento global y el riesgo de desaparición de los 2 países que dan nombre a la película. El tema dio lugar al primer foro de discusión del festival, Calentamiento Global, a cargo de Mireya Imaz, del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, con la participación de Lorena Soto, del Colegio de la Frontera Sur, y conducido por José Franco. Homenajes, funciones al aire libre, exposiciones y la presencia universitaria son parte del amplio programa que ofrece este festival en su primera edición. El Palacio de Minería, donde pronto será inaugurada la tradicional Feria del Libro, presenta en su patio principal la nueva instalación del escultor Rodrigo Garagarza, diseñada especialmente para este recinto. El arquitecto y escultor ha marcado un estilo personal en su obra con figuras geométricas, en este caso peces, que aluden a la naturaleza y dialogan con el espacio en el que se exhiben. Vamos a conocerlos. Empecé a trabajar en un concepto en el cual estas figuras geométricas tuvieran esa gran envolvente, ¿no? Esas figuras jugaran con este gran espacio y expresaran lo que finalmente fue el concepto de la instalación. Son 4 figuras que nadan de manera contraria a las manecillas del reloj, en una postura un poco rebelde, contra lo establecido, contra una gran estructura preestablecida, prehecha, una gran estructura heredada, que en este caso es lo que representa el edificio. 4 peces que simulan nadar en uno de los recintos más importantes del arquitecto Manuel Tolsá representan conceptos como la libertad de expresión, la mente libre, el movimiento y la fluidez. Todos estos inspirados en figuras geométricas de espíritu lúdico. Me interesa ver cómo se estructura la naturaleza, o por lo menos imaginarme esos planos geométricos que van conformando a los diferentes seres. Entonces, en este caso, yo quería hacer un ejercicio geométrico basado en conos, que son unas formas con las que vengo trabajando desde hace algunos meses,
y estuve buscando el poder aplicar ese juego geométrico a alguno de esas formas. La obra de Garagarza se ha caracterizado por el uso de la madera, el cartón y algunos materiales reciclados. Fue importante para mí en este caso volver a usar la madera, como ya la había usado en otras figuras anteriores, porque justamente estaba yo seguro de que iba a generar un contraste interesante con la cantera que tiene todas las fachadas interiores del Palacio de Minería. Peces es el resultado de varios meses de trabajo en equipo en talleres de carpintería. El armado de tiras y bloques logran dar vida a estas figuras llenas de movimiento. Oigan, en el inventario de la próxima semana vamos a tener una entrevista exclusiva con el artista inglés Simon Starling, que va a presentar en el Museo Experimental El Eco y también en la Casa Luis Barragán su primera exposición individual y la primera en Latinoamérica. Tendremos la entrevista y también obviamente tendremos imágenes ya de la obra expuesta. Exacto. Bueno, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo se presentaron los primeros 2 volúmenes de la serie Zona Crítica, editados por Siglo XXI y la UNAM. En esta serie participan teóricos como Néstor García Canclini, Eduardo Subirats y Mariana Botey. Mariana Botey y Cuauhtémoc Medina hacen un análisis de las formas narrativas de pasados y futuros imaginarios en el texto, ensayos en estética y emancipación, fantasma, fetiche, fantasmagoría. Además, abordan el modo en que los europeos interpretaron las culturas nativas en el capítulo Zonas de disturbio, espectros del México indígena en la modernidad. Bueno, pues eso fue todo en el inventario del día de hoy. Nosotros nos vemos aquí la próxima semana con la entrevista que les platicamos. Exactamente, quédense con la programación de TV UNAM. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Adiós.